documentos para poder empezar. A los compañeros que se encuentran afuera, avísenles por favor que el registro continuará una vez que termine el acto principal. No es Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y estamos aquí de nuevo en esta conferencia sindical nacional, la sexta, que reúne a las distintas expresiones del sindicalismo democrático e independiente de nuestro país, de diferentes entidades de la República. Estamos muy contentos de estar aquí porque tenemos muchas cosas que intercambiar, que reflexionar, que discutir. En el año que ha transcurrido desde la última conferencia han sucedido muchas cosas. Destacadamente, una nueva imposición de la derecha neoliberal, que además de haberse o de pretenderse consumar por todas las vías antidemocráticas posibles, está ya queriendo concretarse en otra imposición, en la primera, después de las elecciones, que es la imposición de una reforma laboral que pretende terminar de recortar los derechos colectivos de las y los trabajadores. A lo largo de esta conferencia estaremos discutiendo la respuesta del sindicalismo auténtico a esta nueva ofensiva. Ya desde hoy en la mañana, en el taller de organizadores sindicales, en el taller de mujeres sindicalistas, en la mesa de análisis de la reforma laboral, en la mesa de diálogo de sindicalistas con el movimiento Yo Soy 132, hemos comenzado a abordar las estrategias posibles para encarar este nuevo periodo. Y en esta conferencia hoy, aquí, en este acto central de apertura, queremos decir que además la conferencia es cada vez menos de quienes la auspiciamos y más de las propias organizaciones. Y por eso quiero invitar para que nos auxilie a conducir este acto a una destacada luchadora sindical, compañera de muchos años de militancia sindical, castigada por eso, despedida por muchos años de Petróleos Mexicanos, que le ha ganado muchas veces la batalla legal también a Petróleos Mexicanos y sigue ahí esperando ser reinstalada y ser restituida en sus derechos. Y precisamente esta compañera, ejemplo de combate sindical, nos ayudará a conducir este acto, la compañera Silvia Ramos. Compañeros, en este momento histórico en que el futuro de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos se encuentra en juego, ante una iniciativa preferente que reforma la Ley Federal del Trabajo y vulnera no solo los derechos individuales, sino los derechos colectivos, esta sexta conferencia sindical nacional es de lo más oportuna, pues nos permite de forma importante realizar una discusión constructiva que nos permita avanzar en las acciones concretas para detener la aprobación de esta iniciativa. No hay mañana, compañeros, es hoy, o los paramos o los paramos. Vamos a hacer una presentación de quienes nos acompañan en el presidium. Tenemos un presidium de lujo. Se encuentra una luchadora de muchos años, defensora de los derechos humanos, que ha arropado muchas luchas obreras a lo largo de toda su trayectoria. Me refiero a doña Rosario Ibarra Gutiérrez. Está también un ícono de la resistencia anticapitalista en este país. Si no requiere más presentación, don Pablo González Castillo.
secretario general del Sindicato. El compañero Enrique Favela, secretario de Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. El secretario general adjunto de la nueva Central Mundial Industrial Global Union, que aglutina 50 millones de trabajadores, Fernando López. Ricardo Gas, dirigente sindical desde 1991, integrante del Consejo Directivo Nacional de la Contrastud e integrante de diversos espacios del internacionalismo de la Central Única de Trabajadores de Brasil. El compañero Benito Baena, secretario general de la Alianza de Cambiarios de México. El compañero José Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Justicia. El compañero Isidro Méndez, secretario de Organización del Sindicato Minero. El compañero José Luis Vega, secretario de Relaciones y Alianzas Sindicales del Frente Sindical Mexicano. El compañero Saúl Pérez Peñalosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores. El compañero Eligardo Bautista, secretario general de la Procuraduría Social del Distrito Federal. El compañero Fernando Mira Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El compañero Alejandro Vega, de la directiva del SILAS. El compañero Luis Buenos, también de la directiva del SILAS. Aquí en la sala se encuentran con nosotros también una serie de compañeros y sindicatos a quienes damos la bienvenida, entre otros a Juan Pablo Hernández Lara, del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México. Un secretario general de un sindicato que está ahorita liderando una lucha muy importante, el del Sindicato Unido de Trabajadores de Honda de México, el compañero José Luis Orobio. El compañero Sabino Mejía Mucio, del Sindicato Unificado de Maestros del Estado de México, secretario de Política. El compañero Salvador Arellano, del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Estendes, Similares y Conectos del Distrito Federal, el STRAC. Además está los compañeros del Sindicato de Conaculta, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que lo dijimos, el Sindicato Democrático de Trabajadores de Zagarpa, el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Estado de Veracruz, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, el Sindicato de Trabajadores del INCA Rural, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno de San Luis Potosí, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, el Sindicato Nacional de Trabajadores de México,
el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Rural del Distrito Federal, el Foro de Educación, el Sindicato de la CETRAVI, la Casa de la Cultura Obrera de Tijuana, el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Social, el Sindicato Nacional Independiente de Instituciones Educativas 20 de noviembre, la Asociación Mexicana de Trabajadores Jubilados Activos y Pensionados, el Centro del Trabajo, la compañera María Auxilio Heredia Naya, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en general estamos teniendo participación de sindicalistas del Estado de México, del Distrito Federal, de San Luis Potosí, de Jalisco, de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Baja California y Puebla. Bienvenidos todos. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, compañeras, para dar formalmente la bienvenida y la apertura de esta conferencia, por supuesto que lo hará el dirigente de CASI, el dirigente de un sindicato que precisamente es muestra de la resistencia contra el neoliberalismo y la antidemocracia, contra el autoritarismo, ejemplo de lucha sindical, el compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Paz. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros delegados de distintas organizaciones sindicales que vienen del interior de la República. A nombre del Comité Central, de las comisiones autónomas, de la Comisión de Trabajo, subcomités, que es la estructura de esta organización sindical, para mí es un gran honor darles la bienvenida a estas instalaciones que por parte del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CINAS, ha tenido a bien convocar a esta sexta conferencia sindical nacional, en la cual vamos a poder participar los trabajadores en la discusión, en las conferencias magistrales y sobre todo en poder organizarnos, que no es nada fácil, organizarnos la clase trabajadora ante este enfrentamiento que tenemos con el capital en esta lucha de clases, que es muy claro. Darles a conocer nuestra experiencia en estos días de su estancia será importante. Vamos a cumplir 3 años de esa decisión autoritaria de Felipe Calderón, de Javier Tejano, que está en trabajo, una decisión de Estado para acabar no con luz y fuerza del centro, porque es una industria, y no se puede terminar con la industria eléctrica, sino el objetivo era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicato que va a cumplir 98 años el próximo 14 de diciembre, era acabar con el contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora a lo largo de todos estos años, y es acabar con la seguridad social, los derechos adquiridos de 21,000 jubilados. Ese es el fondo: privatizar la industria eléctrica, imponer nuevas condiciones de trabajo, por lo que hoy estamos viviendo con
iniciativa preferente de Felipe Calderón, y que están apurados los diputados y senadores neoliberales de querer sacar en 30 días esa reforma, que no es otra cosa más que legalizar lo que los hechos están haciendo con la complicidad de sindicatos de la CTM, del Congreso del Trabajo, de estas centrales obreras corporativas, con la complicidad de los gobiernos a una exigencia de las empresas transnacionales, de las empresas nacionales. Por eso es de suma importancia la presencia de todos nosotros en este acto. Agradecemos la visita que hace a este evento Rosario Ibarra, aquí presente, don Pablo González Casanova, que en otras ocasiones ha estado aquí en el sindicato. Sean también bienvenidos, y todos los delegados que están en el presidio. Casi tres años. Bueno. A casi 3 años de este golpe de Estado al Ismael, el recuento de los daños son muy grandes en el sindicato. Había que defender la organización para poder mantener la lucha ante el Estado. Tenemos compañeros en la cárcel, 11 compañeros, Miguel Márquez Ríos, y 10 compañeros más en el reclusorio Oriente. Hay compañeros que se han suicidado en todo este proceso. Cada trabajador electricista es una historia que contar, compañeros. Lo importante es que ante esa decisión de acabar con el sindicato, estamos de pie, estamos firmes en nuestra lucha. Ayer me quedaba al gobierno de Calderón la última carta que jugaba de la parte legal, 2 demandas que existen en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La que interpusimos nosotros demandando la reinstalación por despido injustificado, el pago de nuestras prestaciones y la sustitución patronal, y una demanda del Estado para terminar las relaciones individuales y colectivas. Un laudo de la Junta en agosto del 2010 dice que da por terminar las relaciones individuales y colectivas y nos amparamos. Además de estabilizar las funciones de la Junta, dice se terminan las relaciones individuales y colectivas, pero además no tienen derecho al patrón sustituto. Jugamos su carta en esos días para que el mismo colegiado que terminó con la existencia de la huelga de Cananea de más de 5 años, ese colegiado segundo de distrito, apresuraron para que agendaran el día de ayer este amparo. Sabíamos que era difícil conseguir este amparo por esa decisión de Estado. Por la presión del Zócalo, las movilizaciones y la magia de que si salía el amparo tomaríamos otras actividades, hizo que el día de ayer resolviera este colegiado en 2 partes. Una sobreseyó lo que tiene que ver con compañeros que no aguantaron la presión o la resistencia, y antes de resolver el laudo fueron a recoger las migajas del gobierno en la liquidación, renunciaron a su derecho legítimo al trabajo. El amparo sobresee de esa parte, pero no lo conceden el amparo o la protección de la justicia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo tanto, el contrato colectivo de trabajo sigue sub iudice, compañeros, sigue existiendo, está en los tribunales, y eso es lo que sigue: demostrar el despido injustificado, demostrar que la materia de trabajo subsiste, demostrar que la industria eléctrica está ahí vigente, que la infraestructura se sigue utilizando, que la actividad económica está ahí. Por lo pronto, es una decisión que para nosotros representa mucho para el sindicato. La última carta de Felipe Calderón la perdió el día de ayer, compañeros, y este sindicato mantiene su primer argumento. Hoy tenemos el registro vigente, el 760, una representación legal
de los 26 miembros del Comité Central y de las comisiones autónomas, con la denominada toma de nota. El contrato colectivo de trabajo subcludes en los tribunales y tenemos una base social de 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación y el respaldo de muchos jubilados que también están aquí defendiendo la seguridad social. Esa experiencia se las vamos a contar en las siguientes horas en las propias mesas que permita mantener la unidad de los trabajadores. De todas las diferencias entre los trabajadores se discutan dentro de los sindicatos, porque quedará para la historia en nuestro país. El gobierno optó a propios trabajadores y jubilados de esta organización para acabar con el sindicato. Su estrategia de toda la vida de divide y vencerás, de cooptar a aquellos trabajadores que no tienen conciencia de clase de lo que representa la lucha de los trabajadores, y que muchos se prestaron a eso. Incluso hasta la fecha hay que seguir luchando contra aquellos que tenemos a lo interno, que no alcanzan a comprender cuál es la estrategia del enemigo para acabar con este sindicato. No van a pasar. El SME va a ganar, compañeros, y vamos a trascender en la historia de este país. También se requiere reorganizarnos. Los demás trabajadores, porque se pensaba que el golpe de los mineros era por su dirigente. Se tuvo la culpa de una campaña criminal inmediata. Luchar contra eso entre los propios trabajadores es más difícil. Y todos dijeron, pues muchos dijeron, qué bueno, se la merecían. Después se vinieron contra el SME y la campaña mediática dijeron, qué bueno, porque tenían muchas prestaciones. Y después se fueron contra Mexicana de Aviación y no se reaccionó. Y después hoy vienen por todos con la reforma laboral, compañeros. Hace un rato un dirigente sindical dice, tomamos la decisión de empezar a luchar el 21 de septiembre, movilización para que no pase la reforma. Y nosotros decimos, tenemos ya casi 3 años luchando, porque es el triángulo de la reforma laboral. Organizar no es fácil. Organizar no es fácil. Hemos planteado la necesidad de una central obrera independiente. Hay una comisión promotora en el país que discute estos temas, pero todavía se dice, no hay que entrarle a eso. Es una lucha de clases, compañeros. Han hecho alianza las empresas transnacionales con los capitalistas de México y con el apoyo de los gobiernos. Si ellos se juntan para imponer reformas esclavistas como la que está en el Congreso, ¿por qué no los trabajadores nos juntamos y hacemos frente? Somos más que ellos, pero en cada uno de nosotros tenemos la forma de decidir y qué hacer los siguientes días. Claro que el SME va a estar ahí nuevamente en las calles, oponiéndose a esta reforma que es regresiva, que está ahí etiquetada para los próximos trabajadores, los futuros trabajadores, que son los jóvenes. Son los que tienen contratos a prueba de 3 meses, 6 meses, pago por horas, sin seguridad social, condiciones difíciles para organizar un sindicato, imposible poder ensayarles una huelga, despidos masivos sin necesidad que me notifiquen. Y ya conocemos todo el contexto de esta iniciativa que Calderón ha promovido a partir de los compromisos con la Coparmex. Hay un discurso que pueden leer en los documentos. Hoy le dice a la Coparmex que iba a seguir luchando hasta el último día para acabar con ese cáncer, dice, que son los sindicatos en México. Pues Calderón se va a largar el 1 de diciembre y la medalla que se iba a llevar de acabar con el nuevo sindicato minero no se la va a colocar Felipe Calderón. Ningún presidente que llegue se va a colocar esa medalla de acabar con los sindicatos democráticos e independientes, porque seguiremos luchando de verdad. Seguiremos luchando hasta que se salga la historia, hasta que establecer la libertad y el Estado de Derecho. Bienvenidos a todos ustedes a esta 6ª conferencia sindical nacional. Muchas gracias. También se encuentra presente el sindicato del Instituto Mexicano del Petróleo. El compañero Edgardo Chávez Alarcón, secretario del Exterior
coordinador del Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores, CICER. El compañero Juventino Cabrera Vázquez, adjunto de la Secretaría de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior del Gobierno del Distrito Federal, el CITIEN. Ahora vamos a escuchar al compañero Fernando López, secretario general adjunto de la nueva Central Mundial de Industrial Global Union. Fue secretario general adjunto de la FITIM desde 2009. Tiene una larga historia en el movimiento obrero en Brasil. Se involucró en el Partido de los Trabajadores desde los años 70. Después de 13 años de trabajo político, por persecución política se tuvo que desplazar a Bahía, donde entró al sindicato metalúrgico y se volvió miembro de su comité ejecutivo. Fue electo secretario general de su sindicato, afiliado a la CUT en 2001 y estuvo en el comité ejecutivo de la FITIM de 2003 a 2005. Desde 2007 formó parte del secretariado de la FITIM. Adelante, Gracias, Silvia. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un placer estar acá en esta sexta conferencia de SILAS. Y es un placer también estar en esta casa, no SMEC, um símbolo de resistência como tantos outros acá em México. Isso é muito importante, essa conferência. Eu penso que vamos sacar daqui acordos e propostas que nos guiarão para o futuro. Eu penso que há aí dois problemas básicos que já vem há muito tempo e que temos que continuar lutando e para eliminar da vida americana, que são os contratos de proteções. Essa é uma luta que precisa ser levada a cabo todos os dias. É necessário ter um sindicalismo livre, onde os trabalhadores possam escolher seus líderes, seus sindicatos e sua forma de organização. E os contratos de proteção são uma falsidade, é uma farsa, é uma fraude ao direito de liberdade sindical. Nesse sentido, nós de Industriol, junto com a CSI e outras federações mundiais de setores, interpusemos uma queixa na OIT contra o governo americano pela prática de contrato de proteção. A decisão da OIT foi favorável a nós outros, pelo governo americano se nega a pôr em prática a recomendação da OIT. A luta para pôr em prática implementar a resolução da OIT é uma luta que deve ser abraçada por todos os americanos e tem o apoio internacional para isso, e acredito que essa conferência deve apontar rumos para continuar a luta contra os contratos de proteção. O problema, companheiros e companheiras, é que nem ainda vencemos essa batalha e já temos outra batalha grande pela frente, que é a de barrar e impedir a reforma laboral antissindical, que se trata disso. É uma reforma para acabar de vez com os sindicatos. Se é difícil ter um sindicato independente, autônomo, democrático e inédito, se a reforma passar, vai ser impossível quase, companheiros. Porque a reforma acaba a negociação coletiva, acaba o direito de regra e acaba o processo de construção dos sindicatos independentes. Então, querer poner todos na calle e contra a reforma laboral é uma urgência que não pode esperar. São 30 dias que teve até o final de setembro de mobilizar o país todo para impedir esse golpe em contra os trabalhadores. E os três, uma vez mais, contem com nós outros, a nível internacional, em solidariedade nessa luta. Nós outros estamos interponendo uma queixa em uma OCDE, que México é país membro, que contra essa reforma, e vamos mobilizar em todo o povo contra essa reforma. Acá com vocês nas áreas das demonstrações, na garra e de força de luta que os americanos já demonstraram. Para concluir, eu tenho uma solicitude a ser para vocês. Há
um processo de luta que vai ser, eu creio, histórico para os americanos, que é um processo de recuento na subseccional dos mineiros em Cidade da Cunha, na empresa PKC. São 7 mil trabalhadores organizados pelos sindicatos dos mineiros, pelo que a empresa firmou um contrato de proteção com Tereza Medina, e agora estamos no processo de definição do recuento. Esse recuento vai ser, acreditamos, em meados de outubro, antes de meados de outubro. E a luta vai ser seríssima, companheiros. E eu penso que deve ser uma tarefa de todos os mexicanos ajudar os companheiros mineiros a ganhar esse recuento. Porque são 7 mil trabalhadores, é um recuento normativa, incorporando ao sindicato forte do Mineiros Nacional. Então, gostaria que devemos, a partir desse seminário, estudar maneiras de como ajudar e apoiar esse recuento e ganhar essa seccional para os sindicatos mineiros e acabar de vez com essa falsidade de sindicato que Tereza Medina controla vários sindicatos de proteção e necessita de uma missão, e essa missão pode ser agora em Acunha, ganhando o recuento para os mineiros. Muitas graças, espero uma boa conferência e sigamos em luta, companheiros. Vocês não estão solos. No hay duda, compañeras, compañeros, que si hay otro frente de resistencia sindical, es de parte de un sindicato que en los últimos años efectivamente ha sido atacado a mansalva, incluso en los lugares históricos de México como es Cananea, y en otros lugares con un secretario general en el exilio, y en donde los ataques no cesan, pero al mismo tiempo un sindicato que además de resistir está también sabiendo ganar. El mensaje ahora con ustedes del compañero Isidro Méndez, secretario de Organización del Sindicato Minero Metalúrgico. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Señora Rosario Ibarra de Piedra, Pablo González Casanova, el anfitrión Martín Esparza, honorable presidio, estimados compañeros y compañeras asistentes a esta sexta conferencia sindical nacional, convocada por el Centro de Investigación Laboral y Acción Sindical SINAS. Muy estimados dirigentes de las organizaciones sindicales nacionales, internacionales y académicas, jóvenes integrantes del movimiento Yo Soy 132. Primero que nada, les traigo un saludo fraternal del compañero Napoleón Gómez Urrutia, nuestro máximo líder nacional del Comité Nacional y Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de quienes desean que los trabajos de esta sexta conferencia sindical nacional sean todo un éxito, que redunden en el fortalecimiento tanto de nuestras organizaciones como de la lucha que día a día libramos en beneficio de la clase trabajadora mexicana. El tema al cual nos han convocado es el nuevo periodo que encaramos los principales frentes de lucha sindical. No es tarea simple ni fácil, pero estamos seguros que cumpliremos con las expectativas, ya que ni nuestra experiencia es escasa, ni carecemos de falta de información en la materia. Hemos sido, a través de nuestra lucha en los últimos 6 años, unos protagonistas muy decididos y conscientes del papel que nos ha tocado desempeñar en la materia. La nuestra ha sido una lucha muy dura y difícil por mantener la autonomía y la libertad sindical. Empresarios sin escrúpulos ni conciencia social se lanzaron contra nosotros desde el 2006 con el propósito de destruir a nuestro glorioso e histórico Sindicato Nacional de Mineros, que este año cumplió 78 años de esforzada y muchas veces heroica lucha por los intereses de los mineros metalúrgicos y siderúrgicos mexicanos. Los gobiernos conservadores panistas
igual que lo han hecho contra todos los sindicatos independientes y democráticos, se lanzaron a una perversa persecución política en contra nuestra. Pero esta agresión no solo nunca les ha dado los resultados que esperaban, sino que por el contrario nos ha fortalecido como nunca antes. Ni nos han tolerado, ni lo conseguirán, y mucho menos ahora que próximamente ya no detentarán los hilos del poder político que irresponsable y arbitrariamente utilizaron para tratar de someternos y destruirnos. Nuestra visión de lo que se viene en adelante es que tampoco podemos abandonar la vigilancia de lo que podrá ocurrir. No están claras las perspectivas. No sabemos con exactitud si los nuevos gobernantes que asumirán a partir del próximo 1 de diciembre vendrán con la actitud de entender la lucha que hemos dado y que esta ha sido el beneficio de México, o si vendrán a subir la misma o parecida política antisindical de los derrotados gobiernos de Fox y Calderón. Si resulta verdadera la segunda perspectiva, no cabe duda que estamos preparados para la lucha. Si vienen con la primera intención, la de entender y valorar nuestra lucha, sabremos que algo en verdad cambió en el país y actuaremos en consecuencia. Lo que sí sabemos es que el nuevo gobierno no tiene por qué heredar la política antisindical, antipopular y represiva de los dos anteriores gobiernos, ya que esto sería tanto como profundizar los escenarios de desastre en que los gobiernos conservadores han sumido a México. Desastre para el pueblo entero, para sus justas demandas de progreso, bienestar y justicia, y desastre para quienes militamos en las organizaciones sindicales democráticas independientes. Sería un contrasentido absurdo que el nuevo gobierno hiciera la pretensión nefasta de Felipe Calderón de aprobar su reforma laboral lanzada inequívocamente contra los intereses de los trabajadores y de los sindicatos. Incluso los tradicionales y corporativos que le han obedecido. Esta reforma empresarial de Calderón no debe pasar en la Cámara de Diputados, compañeros. No le conviene al nuevo gobierno heredar tan nefasta experiencia, pero eso no lo hemos de decidir nosotros, sino ellos. En todo caso, será su responsabilidad o irresponsabilidad la que nos oriente para asumir cualquiera de las actitudes posibles y expuestas. Deberemos estar preparados para ambas, tanto para asumir constructivamente una nueva política amistosa de entendimiento, como para oponernos a la persecución y a la agresión de que nos quieren hacer objeto. En lo organizativo creemos lo que correctamente se debe de hacer es seguir adelante, fortaleciendo nuestras vidas en todos los órdenes de nuestra existencia sindical, tanto en capacidad de lucha gremial como en la preparación para afrontar las nuevas situaciones. No podemos abrigar ni una excesiva suspicacia ni un irreflexivo optimismo. Debemos de estar organizados para lo que venga y como venga. Es por eso que desde este foro hacemos un llamado enfático a mantenernos unidos los sindicatos democráticos independientes de México. Si no lo hacemos así, nos van a derrotar. Aquí no debe haber enemigos, pues el enemigo está fuera de estas filas y es contra el que debemos operar. No entre nosotros, y menos por cuestiones menores. Y esto debe valer independientemente de siglas, organizaciones o liderazgos. Debemos de reforzar nuestra unidad, que es la única garantía de nuestro avance y llegar el tiempo de nuestro triunfo. El nuestro es un llamado a concientizarnos de que lo que está en juego en todo el mundo es la existencia misma de los sindicatos, ya que por todos lados se encuentran políticos y gobernantes antisindicales que buscan desaparecer a nuestras organizaciones del panorama social, y eso no debemos tolerarlo ni con el pensamiento, compañeros y compañeras.
La lucha de clases, motor de la historia, habrá de ser la que determine nuestra conducta y línea sindical. Ha sido ella, según definió el teórico del socialismo, la partera de la historia, y nosotros deseamos que, sea cual sea nuestra perspectiva del momento, los trabajadores mexicanos sepamos siempre responder al desafío del destino y de la historia. Queremos una nueva realidad social que proteja las amplias bases trabajadoras del país y que refrende las grandes luchas que en el siglo XX dieron nuestros antecesores, que limite los abusos y la explotación de los poderosos del dinero sobre los pobres y necesitados de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y prestaciones sociales. El nuevo periodo que afrontaremos los sindicatos no tiene muchos ingredientes positivos. Estaremos trabajando con las herencias de persecución y violencia que nos dejan 2 sexenios de conservadurismo empresarial instalado en el gobierno. Sea cual sea la postura de los nuevos gobernantes, deberemos estar pendientes para desmantelar esa política desde los sindicatos independientes y democráticos de México, aunque todavía no tengamos el poder, y esto lo podremos hacer desde la denuncia y desde la lucha para que no se entronicen en nuestras organizaciones ni el desánimo, ni el infame chavismo, ni la traición a nuestros intereses de clase. No tolerar a los traidores y extirparlos de nuestras filas es una tarea muy importante. Nosotros como sindicatos mineros diríamos que es una tarea vital. Por eso es el siguiente pronunciamiento. Es el momento de reiterar que de no resistir nosotros los embates de los enemigos de los trabajadores, incrustados en el gobierno y las empresas, tensiones y conflictos sociales cada vez más profundos. Se nos pide a los sindicatos una reforma laboral y nosotros decimos que es más urgente una reforma patronal. Al Sindicato Nacional de Mineros le parece discriminatoria y totalmente parcial exigir esta rendición de cuentas no solo a los sindicatos, pero no a los patrones. Los patrones deben de ser obligados al mismo régimen de transparencia cuya omisión en la infame iniciativa de reforma de Calderón configura una protección adicional a los patrones. Los empresarios, como lo hemos señalado en el Sindicato Nacional de Mineros, deben ser objeto de una reforma patronal, ya que es a los empleadores a quienes cabe la más grave responsabilidad, tanto en los conflictos que se presentan como en las condiciones injustas de trabajo. En México urge una reforma patronal que ponga dentro de la ley actual y en la Constitución a las empresas y a sus dueños para que dejen de cometer violaciones y atentados contra los intereses y derechos del sector trabajador. La reforma patronal es tan importante como cualesquiera otras de las que se han externado en el ámbito público bajo el nombre, entre otros, de compromisos del nuevo gobierno. Una reforma patronal debe incluir la exigencia de la toma de nota para que se sepa si los dirigentes de las asociaciones de empresarios cumplen con las leyes, si sus agremiados transparentan sus situaciones fiscales, si están en lo correcto en sus adeudos y obligaciones en la tributación. Una reforma que también los obliga a ellos y a sus patrones representados a cumplir sus obligaciones en materia de seguridad y protección de salud, que penalice con castigos verdaderamente severos y efectivos de cárcel a los empresarios que no cumplan las leyes en cualquier ámbito de la actividad económica nacional, que los hombres de empresa se comprometan con el país y no nos lleven a nuevas fugas de capital como las que habitualmente realizan en contra de los intereses de la nación. Una variante de la forma de luchar que en el sindicato minero ya estamos desarrollando es capacitar cuadros sindicales cada vez más preparados
en la lucha diaria por el bienestar y por los contratos colectivos justos, pero también en las cuestiones políticas. Se trata de desarrollar un cuerpo de dirigentes que a la vez sepan impulsar la lucha diaria por el bienestar y también la participación en las contiendas políticas, pues los sindicalistas no debemos esperar que todo se resuelva en los límites a veces muy reducidos de nuestra vida legal, sino que tenemos que abrirnos a la sociedad y al mundo externo y llevar la voz de nuestra lucha para que éste impregne el esfuerzo de sectores populares. Los invitamos a renovar esfuerzos en este renglón, compañeros y compañeras. Hay que acercar a nosotros, a las nuevas generaciones de jóvenes obreros, sindicalistas y estudiantes, sobre los que el sindicalismo democrático, cuáles son sus objetivos y que nos proponemos con este esfuerzo. Esta, según nuestro criterio y experiencia, es una tarea central de nuestros sindicatos en la época que se avecina. Los jóvenes de seguro responderán positivamente, ya que en ellos hay limpieza moral y hay inteligencia política, igual que entre los luchadores sindicales que nunca nos hemos dejado arrastrar por la corrupción ni por el oportunismo suicida para la clase trabajadora. Estos son, compañeros y compañeras, algunas de las reflexiones pertinentes ante esta sexta Conferencia Nacional Sindical que exponemos a ustedes con el deseo que les sean útiles, pues son parte de nuestra experiencia sindical minera. Un saludo fraternal, compañeros y compañeras. ¡Que viva la unidad y la lucha de la clase trabajadora! Le damos la más cordial bienvenida al compañero Omar Enrique Corredor Ruiz, agregado sindical de la República Bolivariana de Venezuela. Así también a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Tabaco, SISET, aquí presentes. Igualmente al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. A la Coalición de Jubilados Ferrocarrileros. Al Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Y al Sindicato Independiente de Instituciones Educativas 20 de noviembre. Un evento obrero de esta magnitud no puede estar completo sin la participación de la Unión Nacional de Trabajadores, y es uno de los sindicatos más importantes de nuestro país, quien ahora tiene la palabra, en voz del secretario de Relaciones Exteriores, Alianza y ACA del Sindicato Mexicano de Telefonistas de la República Mexicana, el compañero Enrique Favela. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo al presidium. En primer lugar, un gusto tener aquí en esta casa de los electricistas a Rosario Ibarra de Piedra y al doctor Pablo González Casanova. Saludos también al compañero Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y a quien es obligado reconocer que ha estado en primerísima línea defendiendo la materia de trabajo, la existencia del SME y la industria eléctrica mexicana, y el resultado de que ayer se conseguir un amparo acredita el resultado de esta larga lucha entre los jóvenes acompañados y los demás acompañantes. Desde luego también saludo a nombre también de mi compañero Francisco Hernández Suárez a los organizadores de la Conferencia Sindical Nacional, la sexta Conferencia Sindical Nacional, que es un espacio de reflexión y efectivamente ya se ha dicho en un momento crucial para la historia del sindicalismo independiente y democrático en nuestro país. De aprobarse esta reforma laboral que presentó Calderón como testamento antes de
huir literalmente y dejar atrás toda la gama de cosas que hizo en contra del país, dejó esta iniciativa de reforma laboral. Una reforma laboral que evidentemente, ya se ha dicho, tiene claros tintes propatronales de carácter neoliberal, hecha por abogados patronales a que asesoran al PAN, que efectivamente es un partido que siempre ha estado alejado de los trabajadores, no tiene experiencia sindical, el PRI sí la tiene, en su lógica y con sus obras corporativas de control, pero el PAN se hizo asesorar de los principales abogados patronales y plasmó lo que a ellos les sirve en esta lógica y venden un discurso de que esta reforma laboral sirve y la requiere el país para crear empleo y para hacer a México un país competitivo. Nada más falso. Ninguno de los artículos, ninguno corresponde realmente a ese propósito. La declaración de motivos podríamos suscribirla, es una buena cantidad de propósitos, pero lo que se plasma en los artículos nada que ver. Y eso ya se ha dicho mucho. Anula la estabilidad del empleo, facilita el despido, impide la creación de sindicatos, afecta el derecho de huelga, establece pago por hora, establece modalidades de pago, legaliza el outsourcing. Podemos dar cientos de razones. Por todas y cada una de ellas, nosotros hicimos no a la reforma laboral del PAN y menos de esa manera fast track, en donde se pretende en 30 días que se apruebe una discusión que ha tenido a lo largo de la historia muchas etapas y en donde algunos tenemos propuesta, pero no de esa característica, de ninguna manera de esa característica, hecha a la manera de los patrones. Entonces, desde luego denunciamos y nos solidarizamos con todos los elementos que se han dicho, no quisiera repetirlos. Sobre todo quisiera enfatizar que desde la UNT, desde el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, hemos aprobado un plan de acción. En ese movimiento es parte del Red Sindical Mexicano. Hemos aprobado un plan de acción que contempla varias cosas. Entre ellas, un foro en la Cámara de Diputados el próximo miércoles, día 19, a partir de las 9 de la mañana en el edificio E, una movilización el día 21, a partir de las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo, pero de carácter nacional, es decir, habrá réplicas, cuando menos en las capitales de los estados y en donde haya condiciones en otras ciudades. Establecer un cartón en la Cámara de Diputados los días de sesión para estar al pendiente, meterle una gran presión a los diputados con una campaña que hemos denominado Adopte un Diputado para que se les pase el costo político de lo que significaría aprobar esta reforma laboral. Y eso se va a hacer en cada uno de los estados. La UNT lo va a promover con toda la estructura nacional que se tiene para que se les meta una gran presión a los diputados de todos los partidos, aún los que han dicho que van a apoyar, que no se vayan a doblar a la mitad del camino. En este plan de acción, evidentemente, es fundamental la solidaridad internacional y en eso yo también saludo y agradezco la siempre solidaria presencia de nuestro compañero Fernando López, ante CITIM, ahora Industry All, Sindicato Global Mundial, de nuestro compañero Ricardo Jacques de la Central Única de Trabajadores de Brasil, la central que agrupa 22 millones de trabajadores nada más en Brasil, es la más grande y la quinta más grande del mundo. Bienvenido, Ricardo. Y agradecer también a todos los compañeros que han estado dando el apoyo internacional, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas, fueron parte fundamental en la etapa anterior de lucha del año pasado y el antepasado, y ahora no va a ser excepción, y seguramente estarán apoyándonos para impedir que esa reforma laboral propatronal y neoliberal sea aprobada. Finalmente, comentar e invitar. Se ha decidido también desde el propio Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, la construcción de un frente amplio, político y social, que efectivamente concretice la unidad no solo de los trabajadores, este es importante, pero es insuficiente. Tenemos que mantener la alianza con las organizaciones campesinas, con las organizaciones sociales, porque las políticas neoliberales no nada más son contra los trabajadores. El paquete que anunció Peña Nieto de entrada es reforma laboral, reforma fiscal, reforma a la seguridad social y reforma energética, ni más ni menos con la dedicatoria que hacemos aquí.
Por lo tanto, es una cuestión, y es la avanzada, tienen otras más en la educación, bueno, está la lucha de los compañeros de la CENTE, del CENTE democrático, en contra de la Alianza por la Calidad Educativa, y entonces es muy amplio el espectro. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en mantener la unidad, poner por delante las coincidencias y mantener la lucha en alto. Bienvenidos a todos, compañeros. Muchas gracias y enhorabuena por esta conferencia sindical nacional. Que viva la lucha de los trabajadores, compañeros. Que viva la unidad de los trabajadores. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias, compañeros. Pues, compañeras, compañeros, hemos escuchado las palabras de algunos de los principales contingentes, de los principales referentes de la lucha sindical en nuestro país. Pero afortunadamente los trabajadores, las y los trabajadores, los sindicalistas no somos los únicos que luchamos. En los últimos tiempos han surgido movimientos sociales muy importantes y sobre todo uno que nos ha llenado de esperanzas y de inspiración. Y toca ahora que nos den su mensaje, el mensaje que traen a las y los trabajadores de este país, el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Buenas tardes, compañeros. La semana pasada, el fin de semana pasado, en nuestra última Asamblea General Interuniversitaria en Saltillo, acordamos este documento que voy a dar lectura, con más de 60 asambleas de 10 distintos estados de la República. Muy amablemente nos dio la posibilidad de SILAS y las organizaciones sindicales también participar de este acto. Es un pronunciamiento en relación a nuestro próximo plan de acción y un llamado a la unidad y a la lucha en contra de esta reforma laboral sindicalista. A las asambleas locales, a los movimientos de organizaciones sociales y al pueblo de México. En 1968, el PRI asesinó y luchaban por mejores condiciones de vida para el pueblo. Hoy, la realidad que vivimos ha arrojado casi 100.000 muertos por la violencia y la militarización del país. Como en el 68, el movimiento Yo Soy 132 levanta banderas que no son puramente estudiantiles, sino que cuestionan los aspectos más salvajes de este sistema político y económico basado en la desigualdad y la explotación. Lo hacemos porque, a diferencia del año 68, el futuro que nos espera a los y las jóvenes está cubierto de los grises nubarrones del desempleo, la precarización de la vida y la violencia. En el fondo, nuestra lucha contra la imposición de Enrique Peña Nieto es una lucha contra este sistema político y económico que poco o nada ofrece a la múltiple y heterogénea clase trabajadora, a sus jóvenes y a sus desempleados. La reciente imposición de Enrique Peña Nieto, la profundización de los rasgos antidemocráticos del régimen, como la salida del ejército a las calles con la militarización del país y la crisis económica mundial, han colocado en nuestra agenda la lucha por el respeto a las garantías y derechos más elementales. Hoy, el golpe más certero que está preparando el gobierno contra nuestros derechos es la contrarreforma laboral. La intención de la iniciativa es romper la relación obrero-patronal y la responsabilidad del patrón de garantizar la seguridad laboral de sus trabajadores, con un régimen de subcontratación generalizado que anula hasta los más básicos derechos. A partir de la implementación de la contrarreforma, el patrón podrá convenir el pago por hora, apoyándose en la legislación actual que ya permite contratar por tiempo parcial con múltiples modalidades y con una enorme flexibilidad. La contrarreforma busca compactar y agotar toda la relación laboral en un contrato o convenio que se cumple simplemente pagando el salario acordado, excluyendo prestaciones, antigüedad y estabilidad, o en otras palabras, suprimiendo todas estas. Por otro lado, la propuesta de limitar los salarios caídos hasta por un año pretende responder a la excesiva lentitud de los juicios laborales, haciendo pagar a los trabajadores el costo de la tardanza. También acota el costo de despido a un año máximo si el trabajador la manda, gana y cobra. Con la contrarreforma se instauran más requisitos para el registro de sindicatos independientes, consolidando así el control total de la patronal sobre la organización de los trabajadores, fortaleciendo los sindicatos blancos. A la par,
implementa requisitos como la obligación de exhibir nombres y firmas de los trabajadores que quieren el cambio, además de acreditar que fueron afiliados con anterioridad a ese sindicato, validando todo trámite ante la autoridad, la patronal o la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo más grave, sin embargo, es lo relacionado al emplazamiento a huelga, que a partir de ahora requerirá la firma de autorización de la patronal y de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta sea válida. Consideramos que una auténtica reforma debe ser concebida y construida con base a los intereses y las necesidades de la mayoría de los trabajadores, no favoreciendo a los capitalistas que descargan esta crisis sobre nuestras espaldas. Los problemas que hoy presentan en el ámbito laboral no se resuelven con esta iniciativa. Esta contrarreforma busca salvaguardar los intereses de los grandes inversionistas y las transnacionales. Es un medio para legalizar las prácticas primitivas y semiesclavistas que el día de hoy se desarrollan bajo el agua en diversos centros laborales del país para abaratar la mano de obra, facilitar su despido y profundizar su explotación, así como para fortalecer el control antidemocrático y corporativo sobre los trabajadores y sus organizaciones. La lucha contra estas salvajes reformas es también una lucha en contra de la burocracia sindical del charrismo, en contra de todas las patronales asesinas y por la soberanía nacional en contra de la injerencia imperialista. Desde el movimiento Yo Soy 132 repudiamos enérgicamente la imposición de las contrarreformas, no solo la laboral, sino también la sanitaria. Hacemos un llamado urgente y amplio a la sociedad civil a organizarse y evitar la aprobación de estas reformas. Asimismo, hacemos un llamado a todos los trabajadores, intelectuales, a los desempleados, a los estudiantes, a las amas de casa, al pueblo en general y en particular a sus jóvenes, a sumarse con nosotros a una jornada nacional de lucha el próximo 2 de octubre contra la imposición de Enrique Peña Nieto, contra la reforma laboral, en refrendo de la histórica unidad obrero-estudiantil, por la democratización de las universidades, todo el apoyo a la lucha de los trabajadores CM, por la solidaridad estudiantil de la lucha de Chile y Quebec. En esta jornada, el movimiento Yo Soy 132 impulsará un paro nacional estudiantil. También hacemos un llamado fraterno pero contundente al sindicalismo que se declara independiente, democrático y opositor a unir esfuerzos contra la reforma laboral y también contra la imposición de Enrique Peña Nieto, particularmente a la UNT, al STUNAM, al CITUA-CM, a sus trabajadores combativos que debieran ser nuestros naturales aliados en las escuelas, al sindicato de telefonistas y a todos los trabajadores de los medios de comunicación, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y al Magisterio Disidente, al SME, a los electricistas que resisten, a los bomberos en lucha, al sindicato de trabajadores mineros, metales y siderúrgicos, mineros que nos enseñan cómo resistir ante el Estado y sus fuerzas represivas, a todos y todas las trabajadoras que luchan por mejores condiciones laborales, por no morir en el trabajo, por incrementar esos salarios de miseria, a todos los que entre ellos son jóvenes. Los invitamos a parar con nosotros este 2 de octubre. La lucha de los jóvenes hoy, como en 1968, es la lucha de quienes mañana seremos trabajadores. Los invitamos a parar hoy para trabajar mañana. Este 2 de octubre, para tu escuela, tu calle, tu centro de trabajo. Salgamos todos a las calles a gritar: abajo la esclavista reforma laboral, repudio total a la imposición de Enrique Peña Nieto. Luchemos por democratizar también las universidades, porque en este paro se escuche como una sola la voz de los académicos, los trabajadores y los estudiantes, por el cese inmediato a la criminalización del movimiento estudiantil y la juventud combativa. Que viva la lucha estudiantil en Chile y en Quebec. Sin embargo, juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Por una democracia auténtica, Yo Soy 132. Muchas gracias, compañeros.